Ediciones Coquito cumplió 52 años de creación. Para ello, Javier nos trae la siguiente nota. Bien, estamos aquí en Ediciones Coquito con su fundador, don Everardo Zapata Santillana, quien pues ya tiene 52 años en la brega de este famoso libro que ha hecho que muchos hasta hoy hayan aprendido a leer con mucha facilidad. Don Everardo Zapata Santillana, un amauta reconocido a nivel nacional, nos va a contar cómo empezó la idea de Coquito. ¿Cómo se enseñaba a leer hace 52 años atrás? Me nombraron para crear una escuela en Punta de Bombón, el año 1947. Ya desde el año anterior se estaba cumpliendo un dispositivo del gobierno de crear 1000 escuelas por año en el gobierno de Bustamante y Rivero, porque la educación en el Perú estaba muy atrasada. Teníamos 72% de analfabetos. Entonces había que dar más impulso a la educación y al crear las escuelas me tocó en el segundo año de gobierno de Bustamante y Rivero abrir una escuela en la Punta de Bombón. Porque Everardo, usted tiene acá los libros que en esa época se usaban precisamente para enseñar a leer. Precisamente, mire, acá había un libro Mantilla, daba pena, era puro texto, muy pocos dibujos y la letra demasiado pequeña para los pequeños, para los niños. Esto un poquito mejor, pero mire, mucha letra. Ese silabario Rosay también, pero era lo que había en esa época. Y esos silabarios han trascendido, inclusive años después. Sí, han estado usándose. Mire acá otro que era un silabario arequipeño. Así que yo me propuse en el segundo año, porque yo el primer año empleé los métodos anglo-franceses, pero la verdad que me sentí fracasado. Ocultando mi fracaso, comencé a preguntar a los docentes de Arequipa, de Lima, en las vacaciones grandes, y hasta en Trujillo, cómo enseñaban a leer. Hasta que alguien me recordó lo que nos dijo el profesor francés, que teníamos que crear un método. Entonces me propuse a partir del segundo año, y demoré 7 años en preparar el libro Coquito, a la primera edición, ya pensando en que una palabra vale por 1000, un dibujo vale por 1000 palabras, pues dije el libro tiene que ser bien ilustrado. Entonces la primera palabra está bien, tiene una ilustración grande y después seis dibujos pequeños. Y después ordenar las palabras y todo eso. El método que yo seguí fue un método intermedio entre los métodos silábicos y los métodos de oración, y yo dije, voy a enseñar por palabras para aprovechar las ventajas que ofrece el idioma español de graduar las dificultades fonéticas de la lectura, empezando por las vocales, luego por las sílabas directas, sílabas inversas, después las sílabas diptongadas, sílabas trabadas, y por último las sílabas ya las quintilíteras y las cuatrilíteras. Don Everardo, hace 2 años usted recibió pues las palmas magisteriales y el grado de amauta de parte del gobierno del Perú por cumplir 50 años. ¿Cómo fue evolucionando el Coquito en estos 50 años? Bueno, yo cuando saqué el libro de lectura ya tenía yo bastante confianza de que se iba a vender. Incluso mi editor quería solamente hacer 2000 ejemplares. Yo le dije, muy pocos, 2000 ejemplares, tienen que ser 20.000. No, me dijo, no es el primer libro que yo imprimo, yo estoy haciendo libros y máximo hago 500 ejemplares, muy rara vez 1000 ejemplares, como usted me entusiasma. Pero discutimos tanto y todos los días estábamos hasta que convinimos en hacer 5000. Y él me dijo, no es problema, si se agotan los 5000 se reimprime. Y así fue. Salió el 1 de abril, salió el libro en 1947 y a fines de abril ya no teníamos libros, así que reimprimió 5000 más para el mes de mayo, que también se agotaron. En el mes de junio ya el entusiasmado era mi editor, pero le dije, ya no tanto, 5000 ya no, hagamos solamente 2000 porque ya estamos a medio año, y vendimos los 2000, total 12.000 ejemplares la primera edición. Después el siguiente año ya vendimos 17.000, 28.000, 35.000, y el quinto año ya llegamos a los, no a los 50.000 ejemplares, pero hicimos 50.000, de los cuales vendimos 49.000. Ya desde el sexto año pasé a Lima porque el libro había que hacerlo a color. Aquí en Arequipa todavía no había máquinas para hacerlo.
y en Lima pues se vendieron 60.000 y todos los años subíamos. Mi editor se entusiasmó tanto que me decía, tenemos que llegar a 100.000, llegamos a 100.000, tenemos que llegar a 150.000, llegamos a esa cifra, y tenemos que llegar a 200.000 ya sé, y llegamos en el 1981 a una cifra récord de vender dentro del país 720.000 ejemplares en 1981. Usted sabe qué son los precedentes de observación obligatoria. A continuación no se pierda la siguiente entrevista con una representante de la SUNAR. Nos encontramos con la doctora Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de su informativo empresarial InfoTV. A continuación damos pase a las notas del día. Al parecer, el plan lector tiene detractores en el mismo gobierno que están prohibiendo la producción a autor en nuestro país. Para más detalles tenemos las declaraciones de Everardo Zapata Santillana. Muy bien, nos encontramos ya con la segunda parte de este informe del libro Coquito, Ediciones Coquito, y nos encontramos con una directiva para el inicio del año escolar 2007, orientaciones y normas nacionales para la gestión en las instituciones educativas de educación básica y educación técnico-productiva, que a la letra dice la dirección de la educación pública y su personal docente están prohibidos de hacer que los padres de familia adquieran textos escolares y deben garantizar que se use los que el ministerio adquirió para él. La dirección, él o la docente que asuma compromisos de compra con empresas editoriales, distribuidoras de librerías o exija a niños, niñas o adolescentes la adquisición de determinados textos escolares responde con este acto ante los padres de familia y la UGEL correspondiente. La sanción que se imponga al director, al docente, será pública para el conocimiento de los padres de familia. Este es un extracto de lo que dice esta directiva para el inicio del año escolar. Veladamente se tiene aquí de que sola y exclusivamente se deberá adquirir libros del Estado y lógicamente dejando de lado la producción que es intelectual de cada docente, que lógicamente está llamado precisamente a hacer esa producción. Si estamos en un año que queremos relanzar la lectura, queremos relanzar la educación, parece contradictorio que al docente se le prohíba prácticamente de producir libros. ¿Cómo tomó usted, don Everardo, esta directiva dada por el Ministerio de Educación? Bueno, no es la primera vez que prohíben Coquito. Durante el gobierno de Velasco también se pretendió prohibir Coquito, pero en esa época el 100% de maestros tenía nombramiento oficial, no había contratado. Todos los maestros el primer año aceptaron la directiva del ministerio, el segundo año también, pero el tercer año ya hubo una rebelión porque los métodos que recomienda el ministerio son métodos anglo-franceses que no funcionan en el idioma castellano. Así que comencé yo otra vez a vender y al final me quedé solo, todos los autores se retiraron, me quedé solo, tanto que cuando hubo el cambio de gobierno y vino ya la democracia con Belaúnde en el año 81, ya estaba yo vendiendo 700.000 ejemplares. Don Everardo, nosotros sabemos de que Coquito ha trascendido nuestras fronteras. ¿En qué otros países se vende Coquito? Bueno, Coquito desde el año 1961 se vende en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, los países centroamericanos y el Caribe de República Dominicana. Desde el año pasado estamos ya vendiendo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 44 millones de hispanohablantes. Más del 50% de los hispanohablantes, desgraciadamente, son analfabetos en la lectura del idioma español. Saben hablarlo, pero sí saben leer en inglés, porque allá se han preocupado. Pero generalmente los descendientes de mexicanos no quieren que sus hijos aprendan el español, pero ellos aprenden en casa porque la mamá les habla, pero no se han preocupado de enseñarles a leer. Y el problema para los americanos el año pasado, o hace 2 años que estuve en los Estados Unidos, y he visitado de norte a sur los estados de California y la Florida, conversando con las empleadas de los establecimientos, unos me decían que aprender a leer en castellano es muy difícil. Sin embargo, alguna que otra chica de California me decía, hay hispanohablantes que vienen de Centroamérica o que vienen de Colombia y tienen un libro donde aprenden en 3 meses a leer. Yo, por ejemplo, me decía, yo he demorado 3 años para aprender a leer en castellano. Claro,
Don Everardo, usted tiene testimonios de gente que ha aprendido a hablar, o sea, niños que han aprendido a hablar rápidamente. ¿Usted tiene en la memoria algunos récords de haber aprendido con el libro Coquito a leer? Hace 2 años, cuando viajaba a los Estados Unidos, después que el Instituto Peruano Norteamericano, auspiciado por la cervecería de Arequipa, me hizo un homenaje. Se presentó un padre de familia para decirme: mire, mi niño ha aprendido a leer en 10 días. Me lo trajo al niño. Qué pena que en ese rato estaba tan ocupado con las intervenciones de los periodistas que el padre de familia desapareció. Me gustaría verlo de nuevo y conocer a ese niño para regalarle otros libros, porque los niños cuando aprenden a leer rápido aman la lectura. En cambio, cuando demoran se creen un poco torpes, cuando no lo son. Es el método. Los métodos norteamericanos exigen mínimo 15 meses para aprender a leerlos. Los rusos y los griegos demoran 18 meses, los chinos y japoneses demoran 7 años. Nosotros y los que hablamos el idioma español, y los finlandeses, tenemos la suerte de tener un idioma sencillo, simple, donde se lee como se escribe, y los niños pueden aprender máximo en 3 meses. A lo largo de todos estos años, don Everardo, usted ha dado trabajo a muchas personas. Mucha gente también se ha beneficiado por la gran cantidad de ediciones, por la gran cantidad de volúmenes que usted ha podido sacar a luz. ¿Usted a cuántas personas ha dado trabajo? Bueno, yo no podría indicar, pero sí sé que en los países donde usan el coquito dan trabajo a bastante gente. Y también yo he ayudado a la construcción de escuelas. En la Punta Pompón he ayudado a las escuelas donde yo me inicié como docente. Ahí les obsequié un terreno de 3.200 metros y les dije a ellos: si ustedes me ayudan, yo les ayudaré en la construcción. Hicimos 3 aulas, de los padres había 3 aulas, yo hice otras 3, el Estado hizo 6 más. Total, la escuela que yo fundé este año está cumpliendo los 60 años y estoy contento porque esa escuela tiene ya cerca de 400 alumnos. Yo me inicié con 26 niños. Don Everardo, no puedo dejar de preguntarle algo que usted sí sabe y puede decirlo con toda autoridad. ¿Qué le parece el plan lector que está iniciando este gobierno? Es maravilloso, pero por un lado el gobierno hace promoción al plan lector y por otro lado está prohibiendo la creación. Si no hay libertad de cátedra, no habrá nunca creación entre los maestros. México se atrasó bastante desde 1946 en la lectoescritura. ¿Por qué? Porque el gobierno hizo lo que está ahora haciendo el gobierno peruano, de exigir que solo se use el libro del gobierno. El maestro debe sentirse libre para enseñar a leer. Ya es profesional. Hay niños que tienen problemas, entonces el maestro tiene que cambiar de texto, tiene que cambiar de método, ensayar un método, otro. Hay tantos métodos para enseñar a leer. Bueno, cada maestro sabe cuál es el mejor, cuál es el más eficaz, y esa libertad no puede suspenderla. Está en la Constitución, es la libertad de cátedra, la libertad de expresión. Es un delito estar prohibiendo a las autoridades subalternas del Ministerio de Educación que están imponiendo, el sabido que en el cono en la Búgel Norte están prohibiendo y castigando a los maestros, sancionándolos, no sé cómo, pero los están sancionando. Ayer en los diarios salió una noticia grande que están persiguiendo. Lo que se debe perseguir es el abuso de algunas editoriales en el precio tan alto de los libros. Los libros no cuestan mucho. Yo tengo un libro, el más caro de todos, que lo vendo al público a 25 soles. Los similares de la competencia están a más de 70 soles. Y los han hecho en Lima, no son libros traídos de afuera, ni tienen un papel especial, no son páginas de oro, de plata, no. Son libros hechos en Lima, con el mismo número de páginas y que cuesten el triple, ¿no? Es un abuso. Eso es lo que debe controlar el Ministerio de Educación, no prohibir los libros. Muy bien, don Everardo Zapata Santillana, es realmente siempre un gusto, un placer conversar con un amauta como usted y ustedes docentes, ya saben, a seguir creando, a seguir haciendo patria a través de la producción intelectual.